También, mis hermanos amados, dado que el sentir del Señor, del Espíritu, ha sido hablar a nuestros corazones con varias palabras, e inicialmente comenzamos con Apocalipsis 3, me gustaría que finalicemos este mini retiro yendo nuevamente a Apocalipsis 3, desde el versículo 14. Mi intención no es hacer una explicación bíblica de todo el pasaje que habla acerca de la iglesia en la Odisea, sino destacar algunos elementos que para esta ocasión me parecen importantes, me parecen relevantes. Ya llegará el momento en el cual comentaremos todo el capítulo. Así que, mis hermanos, estamos acá en Apocalipsis 3 desde el 14. ¿Ya? Nosotros ya sabemos lo que dice ese pasaje, lo hemos leído, sabemos que el Señor le habla a la iglesia en la Odisea, la iglesia que se caracteriza por haber entrado en un estado llamado de tibieza espiritual. Pero antes de adentrarnos un poco en hablar acerca de la Odisea, me gustaría brevemente hacer un muy pequeño repaso respecto de cuál es el propósito de Dios con nosotros, lo cual incluye también la razón por la cual Dios nos creó. ¿Y por qué quiero hablar brevemente de ese propósito? Para que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que un creyente laodiciaco o laodicense menosprecia, para que a raíz de eso nosotros podamos tornar nuestro corazón al Señor Jesucristo. A veces uno piensa de la siguiente manera, a veces uno dice, no, conforme vayan llegando los últimos tiempos y conforme empiecen a ocurrir las señales de los tiempos, y no lo sé, caigan cometas, terremotos, hayan eventos terribles, guerras, con eso automáticamente nuestro corazón se va a volver al Señor. Como que no, como que al final igual vamos a reaccionar. Pero eso no es así. Porque en el mismo Apocalipsis nosotros vemos que el corazón de los hombres, incluso cuando Dios ya estaba tocando las trompetas y derramando juicio sobre la tierra, aún así dice que los hombres no dejaron de adorar a los demonios, no dejaron sus idolatrías, no dejaron sus hechicerías, no dejaron sus fornicaciones ni sus homicidios. Por lo tanto, el hecho de que Dios derrame juicios o empiecen a ocurrir en la tierra eventos difíciles, no es garantía de que el corazón humano se va a volver al Señor. Muchos sí, pero no es una garantía. Por eso, mis hermanos amados, como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como vuestros padres. No esperemos, hermanos, que el panorama mundial o que mi vida personal se torne difícil, se torne complicada, para recién en ese momento tornar y rendir mi corazón al Señor y buscar su rostro. No, hermanos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No empecemos con excusas diciendo, no, que no es mi tiempo, que todavía no. Si oyeres hoy su voz, nos dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones, hermanos. Y el Señor se caracteriza por su inmenso amor, se caracteriza por su dulzura, pero a veces también el Señor tiene que hablarle firme a su iglesia, a veces el Señor nos tiene que hablar duro, severamente, para que nosotros, hermanos, podamos reaccionar. A veces nosotros tenemos que hablar duro y reprender, pero también el Señor a todos nosotros también a veces nos tiene que decir la verdad, ¿ya? Porque nos ama. Así que, mis hermanos, volviendo al propósito, y algo de eso también se citaba en las palabras anteriores, nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, hemos de tener claro cuál es el propósito de Dios con nosotros, hermano. Nosotros no existimos porque sí, y nosotros no estamos vivos en este momento, sean 10, 15, 20 años de edad, 40, 50, no estamos vivos solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir, sino que a cada uno de nosotros Dios nos diseñó
para que nosotros fuésemos hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Dios hizo humanidad? Porque Dios, desde su plan maestro, lo que Dios quiso fue Él tener muchos hijos para su gloria. Lo que Dios quiso y lo que Dios quiere formar es una enorme familia celestial llena de hijos idénticos a Él. Entonces, hermanos, nuestro llamado, hermanos, es ser semejantes, ser idénticos a Dios como su familia celestial. Claro, sin ser dioses, porque hay atributos de Dios que son incomunicables, y el mismo Dios nos dice, ¿saben qué? Estos atributos que son incomunicables, yo estos atributos no se los voy a dar a ustedes, como por ejemplo su omnipotencia. Dios no nos va a impartir su omnipotencia en absoluto, porque solamente Él es el Todopoderoso. A mí me daría miedo ser todopoderoso, porque no somos Dios. ¿Se imaginan nosotros ya fuéramos todopoderosos? Haríamos así, un chasquido, y los hermanos empezarían a evaporar y a desvanecer. Nos dirían, no siento mis piernas, y se empezarían a desvanecer. Entonces no, hay atributos que Dios se los reserva para Él, son de Él. Pero todos los demás, Dios nos dice, no, si yo, todos mis otros atributos, justicia, su amor, su bondad, su misericordia, sabiduría de Él, Él los comunica y los imparte a sus hijos. Los podemos resumir en dos cosas principales, la gloria de Dios y el carácter de Dios. Ambos atributos reunidos en su Hijo Jesucristo, que son los que Dios está forjando en su iglesia. Entonces, mis hermanos, sin ser dioses, nuestro llamado, la razón por la cual estamos aquí en la existencia, es para que podamos ser hijos de Dios y seamos idénticos, semejantes, parecidos a Él, para que lo podamos conocer eternamente, para que podamos tener comunión con Él eternamente, para que lo podamos servir eternamente. Dios, hermano, el Señor es el sentido de nuestra existencia. El Señor es el sentido de nuestra plenitud. Y si me permiten usar esta palabra, Dios es nuestra verdadera felicidad. ¿Cuál es nuestra felicidad? Amar, conocer, honrar y servir y obedecer a Jesucristo. Y en la medida que nos apartemos de ese camino, lo único que nos espera, hermanos, es una enorme angustia por no estar cerca del Señor y consecuencias también. Así que, mis hermanos amados, Dios se propuso forjarnos como su familia. Dios no eligió a los ángeles en primera instancia, no eligió a los orangutanes, no eligió a la serpiente, no eligió al ornitorrinco ni al dragón de Komodo, sino que Dios nos eligió a nosotros para que seamos su familia, la cual lo contiene y lo expresa. Y solo por su soberanía y por su voluntad, nosotros somos seres humanos con inteligencia, con alma, para que le podamos conocer. Si el Señor hubiese querido, nos hubiese hecho a nosotros sin razonamiento y todos habríamos andado ahora por allá afuera comiendo pasto, incapaces de comunicarnos con Él. Así que, hermanos, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para nuestro Dios. ¿Dónde está escrito lo que yo les estoy diciendo? Por ejemplo, cuando Dios dice que Él se propuso llevar muchos hijos a su gloria. O en Romanos 8, cuando Él dice, respecto de la iglesia, que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios se quiso fructificar y multiplicar. Dios se quiso, vamos a decirlo así, reproducir. Él se quiso clonar. Y para eso tomó como base a Jesucristo, el cual Dios lo forma en todos esos hijos que van naciendo y que Dios quería para Él. Así que, mi hermano amado, teniendo en mente que nuestro propósito, hermano, nuestro llamado,
es demasiado alto, es demasiado inmenso, a tal punto que el propio Pablo habló que acerca de esta leve tribulación actual no es comparable con la gloria venidera. Así que, hermanos, como primera enseñanza o punto a destacar, pensemos en esto y no seamos profanos como Esaú, que por un plato de legumbres vendió su primogenitura. Dicho eso, hermano, teniendo en cuenta la altura de nuestro llamado, leamos ahora sí en Apocalipsis 3, verso 14. Entonces dice: y escriba al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor comienza dando una palabra dura, una reprensión a los hermanos de la Odisea. Y cuando nosotros leemos estos versículos, no tenemos que pensar, hoy los hermanos de la Odisea que eran carnales. Gracias, Señor, porque yo no soy como los hermanos de la Odisea. Como ese fariseo, ¿se acuerdan? El fariseo que está orando. Gracias te doy, Señor, porque no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, blasfemos, flaites, sino que yo soy distinto. Yo diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces a la semana. Yo soy un ejemplo de cristiano, los otros no. Entonces, no, hermano, si el Señor escribió esta carta a los de la Odisea, significa, hermanos, que nosotros también tenemos que poner atención a lo que el Señor en su momento le dijo a esta iglesia en particular. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es un libro que está destinado a muchos destinatarios. Cuando empiezan las cartas a las 7 iglesias, como la narración comienza diciendo escribe al ángel, muchos piensan que el contenido de esas cartas solamente estaba destinado al mensajero encargado de llevar esas cartas o aparentemente al pastor o pastores de la congregación en particular. Pero olvidan algo fundamental, que antes del capítulo 3 y del 2 está el 1. Y en el capítulo 1 dice ahí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, los primeros destinatarios de Apocalipsis son aquellos bienaventurados que leen y oyen las palabras de esa profecía y guardan las cosas en ella escritas, o sea, nosotros. Y en el versículo 1 también dice que Cristo dio esta revelación para manifestar a sus siervos. Entonces, hermanos, tenemos que tomar esto como palabra del Señor. Ahora bien, ¿por qué el Señor usa esa nomenclatura, esa forma de hablar la Odisea, hermanos? Porque, como ustedes saben, la iglesia de la Odisea era una ciudad muy grande y era una ciudad muy importante, en la cual muchas rutas de comercio confluían en esa ciudad, del norte, del sur, del poniente. Había mucha ruta comercial que llegaba a esa ciudad. Pero no solamente las rutas comerciales, sino que también la Odisea se caracterizaba por recibir agua tibia mediante un sistema de acueductos, por los cuales venían aguas de otras ciudades. Entonces, por ejemplo, tenemos Hierápolis, donde venía el agua calentita de las aguas termales, y tenemos otra ciudad que era Colosas, donde también por ahí venía agua helada, hasta que las aguas se juntaban y formaban un agua tibia, y esa agua tibia se transportaba y llegaba a la Odisea. Sobre todo en el tiempo de verano, cuando el río Lico, así se llama el río que estaba en la Odisea, el río Lico,
se secaba en verano. Entonces también principalmente ellos necesitaban el agua tibia que llegaba por los acueductos. Pero el problema de esas aguas era que no eran muy saludables. Entonces muchas veces cuando llegaba esa agua tibia contenía también contaminación y eso producía muchas veces repulsión y enfermedades en las personas que consumían esa agua, que era un agua tibia. Entonces el Señor toma esa figura que existía en la Odisea y el Señor le dice a los de la Odisea que ellos no eran fríos ni calientes, sino que eran tibios. Y por cuanto eran tibios, el Señor usa una expresión en la cual estos le causan a él una repulsión. ¿A quién le gusta el vómito? Levante la mano. Nadie. Entonces el Señor le causa una repulsión el estado actual espiritual en el cual se encontraba esta congregación. Y le dice, te vomitaré de mi boca. Es decir, el Señor les está manifestando a ellos que están reprobados por Dios. ¿Ya? Entonces, antes de seguir avanzando, me gustaría que pudiésemos leer en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Después vamos a volver a la Odisea. Este es un episodio bien conocido a nivel de iglesia y que tiene que ver con Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. ¿Ya? No solo los profetas de Baal, sino los profetas de Acera, que si uno los suma en total eran aproximadamente unos 950 profetas. No eran solo 400. Entonces acá en Primera Reyes 18, en el versículo 21, y este es, digamos, como el espíritu en el cual yo quiero compartir esta predicación. Es como el núcleo, el tema central. Y dice lo siguiente, cuando Elías confronta al pueblo, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, y atención aquí, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, mi hermano, ese es el sentir que yo tengo en esta tarde de comunicar a la iglesia, y lo vamos a ir relacionando con la tibieza, porque Elías confrontó al pueblo, del pueblo de Israel, cuando la gran mayoría, hermanos, la gran mayoría, aun cuando el pueblo seguía celebrando sus fiestas, seguían diciendo que guardaban la Torá de Moisés, seguían, digamos, en un aparente culto a Jehová, lo que la Escritura muestra en ese periodo de la historia de Israel es que la mayoría de Israel se había apartado de en pos de Jehová y se había ido en pos de Baal, en pos de Señor. Que eso significa Baal también, Señor. Pero no el Señor Jehová Dios verdadero, sino en pos de otro Señor. En un momento Dios le dice al pueblo, ustedes cambiaron mi nombre por Baal. ¿Y qué significa? Significa, ustedes cambiaron mi nombre por Señor. Ellos seguían con el lenguaje de Señor en la boca, pero hace mucho tiempo lo habían sustituido por un Señor distinto, que en nuestra Biblia se traduce Baal. Entonces nosotros, hermanos, es como que el Señor nos dijera, ustedes cambiaron al Señor por Señor. Miren la sutileza. Como que el Señor nos dijera, me cambiaron a mí su Señor por Señor. O se podría decir así, ustedes cambiaron a Jesucristo por Jesucristo. ¿Pero cómo, hermano? Claro, porque el pueblo había cambiado al Dios verdadero por un Dios falso, pero que lo seguían nombrando como que fuera el Dios verdadero. Entonces, eso es lo que puede ocurrir en la iglesia, reemplazar al Dios verdadero y lo reemplazamos por otro Dios falso, con otros atributos,
pero acomodado a mi imaginación. ¿Ya? Vamos a ir profundizando en eso. Pero ahora detengámonos nuevamente en Elías. Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Y si no, bueno, váyanse en pos de Baal. Entonces, ese es el llamado que nosotros tenemos ahora, cada uno de nosotros, como individuales, como familias y como iglesia del Señor. Si Jehová es Dios, sigámosle. Y entreguémosle todo nuestro corazón, entreguémosle todo nuestro corazón. Derribemos los Baales que tenemos en nuestro corazón, los lugares altos que tenemos ahí instalados como lugares de adoración. Derribemos todo eso, toda esa basura, toda esa porquería, y decidamos de corazón acudiendo al Señor para que el Señor, hermanos, tome nuestro corazón entero. Eso es lo que yo quiero para la iglesia y para mí. Que no sirvamos al Señor con la mitad de nuestro corazón y la otra mitad reservada para los Baales, para aquellas cosas a las cuales Dios me estaba pidiendo que yo muera, y en lugar de desechar esos ídolos, los sigo manteniendo. No es eso lo que Dios quiere. Entonces, mis hermanos amados, cuando Dios le dijo a la Odisea, y si quieren, mientras tanto pueden volver ahí a Apocalipsis 3, el Señor le está diciendo ahí a los hermanos que Él conoce sus obras, por lo tanto la tibieza, vamos a ver igual que es la tibieza, pero esa tibieza también se manifiesta en las obras. Entonces, el Señor les dice: ustedes no son ni frío ni caliente. Ojalá fueran frío o caliente, pero por cuanto son tibios, te vomitaré de mi boca. Entonces ese es el tibio, el que está en esos dos pensamientos, quiere el nombre de Cristo, quiere ser un cristiano, pero al mismo tiempo no quiere desechar aquellas obras que vamos a leer y que no son en pos de Cristo, sino que son en pos de sí mismos, hermanos. ¿Ya? Entonces, ahora, antes de eso, ¿cuánto tiempo habrán tenido esos hermanos de la Odisea? ¿Cuánto tiempo habrán llevado en su estado de tibieza antes que el Señor los reprendiera? A ver, según la historia, el Señor Jesucristo murió en la cruz por ahí por el año 33 después de Cristo, y ahí se forjaron las iglesias, y bueno, hay a veces como una disputa en cuándo se escribió Apocalipsis, si se escribió antes del año 70 después de Cristo, o si se escribió por ahí por el 95, 96 después de Cristo. De momento, asumamos que fue escrito en el año 95 después de Cristo, ¿ya? Asumamos esa postura por un momento. Significa entonces que estos hermanos perfectamente, y por supuesto, desde que la iglesia fue fundada por Pablo, fácilmente podrían haber llevado unos 20 años tibios, como mínimo, o más. Entonces, hermanos, pensemos en eso. 10 años en tibieza, 20 años, 30 años, 50 años en tibieza, hasta que el Señor los tiene que reprender y decirle: oigan, me están caminando tibios, pues. Congregaciones enteras pueden estar todas tibias, de 10 miembros, de 50 miembros, de 30, de 1000, de 5000. Ante los ojos del Señor, toda podría estar tibia, así como toda podría estar fervorosa. Si el Señor la examina, amén, sí, amén. Toda podría ser una Esmirna, una iglesia fiel, pero también el grupo entero podría ser una iglesia tibia, aunque sean muchos o pocos. Una iglesia completa podría estar siendo pastoreada por vírgenes insensatas, y la iglesia ser virgen es insensata. Entonces, hermano, vale la pena, hermano, vale la pena, no importa qué edad tengamos, como dijimos al principio, 20, 30, 40.
que seamos de este siglo o del siglo pasado. Escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano. El Señor nos ama. El Señor nos ama. Por eso que nos busca. Ahora, en relación a la Odisea, también me hago otra pregunta. ¿Cómo habrán reaccionado los hermanos cuando les leyeron esto? O cuando ellos lo leyeron, ¿su corazón se habrá compungido ante el Señor? ¿Habrán dicho, ¡Ah! El Señor acaba de usar al apóstol Juan en visión y nos acaban de escribir una carta donde el propio Alfa y Omega, donde el propio León de Judá nos está diciendo a nosotros que no estamos en un estado espiritual óptimo? Tenemos que arrepentirnos, hermano. Tenemos que arrepentirnos. ¿Cómo habrán reaccionado? ¿O se habrán arrepentido unos pocos? Como el Señor dice al final, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Bueno, según la historia, esta ciudad donde estaba edificada la Odisea era una ciudad sísmica. Era como Chile. Era un lugar sísmico. Y según la historia, al final la Odisea fue devastada por un terremoto. Tuvo varios terremotos, pero ya llegó uno que fue tan potente que la ciudad ya no aguantó, según la historia. Así que respecto de la tibieza, podríamos decir que su destino es ser destruida por un terremoto tan fuerte, por una prueba tan fuerte que ahí queda el tibio. Si no se arrepiente, queda postrado en el desierto. Pero bueno, ni siquiera hemos dicho todavía acerca de qué es la tibieza. Sigamos leyendo, mi hermano. Por favor, en el verso 17, dice lo siguiente. ¿Ya? ¿Por qué los voy a vomitar? Por esto le está diciendo el Señor. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, hermano. Entonces, acá nosotros no tenemos que inventar qué es la tibieza, ¿ya? Porque el propio Señor Jesucristo explica qué es la tibieza, ¿ya? El Señor dice a la iglesia de la Odisea que ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces ahí parte con la tibieza, hermanos. Por supuesto que en una primera instancia esto se refiere a la prosperidad económica que tenía la Odisea, y en un rato más vamos a hablar un poco de eso, sobre todo para nosotros y para los más jóvenes. Vamos a hablar algunas cosas ahí, pero antes de eso, el Señor entonces halla una iglesia próspera materialmente, pero debido a su prosperidad material se encontraba satisfecha sin Cristo, sin Dios. A pesar de que profesaba a Cristo, pero según ellos ya estaban satisfechos porque la Odisea era una ciudad rica, había vida fácil, tenían la vida prácticamente solucionada, era una ciudad muy próspera y, y la mayoría de la gente era rica en esa ciudad, era muy fácil comercial, era fácil hacer la vida, todos tenían 5 refrigeradores, todos se podían tomar un avión y viajar a otro continente, era una vida fácil, ¿ya? Pero ese estado cómodo había causado que sus corazones, hermano, se engrosaran y a pesar de confesar a Cristo de labios, lo confesaban, pero lo honraban de labios, pero su corazón hace tiempo que estaba lejos de Cristo, porque ellos ya entraron en un estado de autosuficiencia. No, somos ricos, somos prósperos, y su quehacer diario había ahogado la palabra de Dios en ellos. Es como la parábola del sembrador, cuando la semilla es sembrada junto a los espinos. ¿Se acuerdan, hermano, lo que le pasó a esa semilla? La que fue sembrada junto a los espinos, cuando dice que el engaño de las riquezas, el afán y los placeres ahogaron la palabra. ¿Mm? Entonces, hermano,
como nos decía también el hermano Néstor por la palabra, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces esta iglesia entró en un estado de autosuficiencia en relación a Dios porque se habían enriquecido materialmente. Eran una iglesia próspera. A diferencia de Esmirna, por ejemplo, que eran pobres materialmente, pero espiritualmente con Cristo eran ricos. Y con esto no estamos hablando de que hagamos un voto de pobreza y no tengamos nada, no. Pero primeramente, hermanos, cuidemos lo que nosotros decimos. Miren, hermano, en la Odisea, el gran problema que hay en la mayoría de las iglesias, perdón, en Apocalipsis, el gran problema que hay en la mayoría de las iglesias era lo que las propias iglesias decían de sí mismas, o las personas decían de sí mismos. Por ejemplo, la iglesia en Éfeso. ¿Qué dijo el Señor? Que tú has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Se decían algo, pero no lo eran. O por ejemplo, en las otras iglesias, por ejemplo, en Tiatira, esa mujer juzga a esa mujer que se dice profetiza. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Entonces, también tenemos, por ejemplo, en Filadelfia, a los que se dicen ser judíos y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y tenemos también a la Odisea, a los que tú dices yo soy rico. Entonces vemos una constante, que en las iglesias se repite eso de que tú dices, pero no es lo que Dios dice. Incluso para justificar nuestra autosuficiencia espiritual y no ser pobres de espíritu, podemos nosotros usar la misma doctrina de Cristo y decir lo siguiente, hermanos. Para conservar mi cristianismo tibio, de corazón lejos de Dios, yo puedo decir, hermanos, que nosotros, hermanos, en Cristo lo tenemos todo. En Cristo somos más que vencedores. Hermanos, en Cristo nosotros somos victoriosos. Mentira. Hermano Israel, ¿cómo va a ser mentira? ¿A usted parece que le falta lectura de la Biblia? ¿No ha leído Romanos acaso? ¿No ha leído Apocalipsis 12? ¿No ha leído que la Biblia dice que somos más que vencedores? ¿No ha leído usted que nosotros tenemos la mente de Cristo? Sí, lo he leído. Pero lo que tú me estás diciendo, mentira. Y voy a explicar. El hecho, hermanos, de que la Escritura diga que somos vencedores, diga que tenemos la mente de Cristo, no significa que la iglesia está viviendo conforme a eso. No significa que la iglesia esté viviendo conforme a esas promesas. Sí, está escrito. Sí, es el suministro. Sí, es la provisión que nosotros tenemos gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias a la muerte de Jesús, al derramamiento de su sangre en el Calvario, nosotros somos más que vencedores. Amén. Lo tenemos como provisión. Pero también Dios nos dice que tenemos que echar mano de la vida eterna, que tenemos que entrar a poseer la tierra que Jehová nos dio. Por lo tanto, que la Biblia diga que yo soy más que vencedor, no significa que los cristianos estamos venciendo el mundo. No significa que en nuestra realidad personal estamos venciendo a Satanás, el mundo y la tibieza. Por eso no nos podemos engañar. Está escrito, pero tenemos que acudir al Señor para que lo que está escrito se haga una realidad en nosotros. El hecho de que esté escrito que tenemos la mente de Cristo no significa que en la práctica nosotros ya pensamos con la mente de Cristo. ¿O acaso todavía, y también sobre todo cuando nosotros llegamos al Señor, acaso no tenemos todavía muchas cosas que nosotros las pensamos no conforme a Cristo, sino que las pensamos conforme a este sistema mundano satánico?
y que mediante la instrucción de la palabra del Señor, mediante la guía del Espíritu Santo, nosotros las vamos votando y las vamos reemplazando por la palabra del Señor? Por supuesto. Y todas esas cosas que nosotros no pensamos conforme a la Escritura, sino que las pensamos conforme a nuestra cultura secular, nuestra educación, nuestras amistades o nuestros propios pensamientos sin Dios, todas esas cosas, nosotros en nuestro caminar cristiano las vamos botando, las vamos desechando como basura y nos vamos arrepintiendo. ¿Ya? Ustedes se acuerdan del arrepentimiento, ¿cierto? Cuando explicamos el arrepentimiento, cuando hablábamos de la palabra griega metanoia, que significa cambiar la forma de pensar. Y yo pienso en un asunto de una manera, y por supuesto que yo al pensar así, ese asunto causa que yo tenga ciertas obras, pero después el Señor me alumbra y me doy cuenta que eso que yo pensaba que estaba correcto, me doy cuenta que en realidad estaba pésimo y que era un vómito delante del Señor, y el Señor entonces causa que yo cambie mi forma de pensar, y ese es el arrepentimiento. Y cuando me doy cuenta que lo que estaba haciendo, y quizá llevaba hasta 40 años haciendo eso, estaba incorrecto ante los ojos del Señor, entonces acudo al Señor en arrepentimiento y fe para confesarle ese pecado y para que Él me limpie de toda maldad. Arrepentimiento. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Yo una vez, hace muchos años, le intenté decir a una persona cristiana, tenemos que ir más en pos de Cristo, tenemos que, vamos, y me dijo, no, pero es que en Cristo ya estamos listos ya, no, pero es que en Cristo ya tenemos victoria. No, hermanos, mire, si descansa en Cristo nomás y sí, amén, hay que descansar en Cristo. Pero Dios, y vamos a leer también dentro de la revelación que Él nos ha dado, nos va a impulsar a tener una actitud activa con Él. ¿Ya? Yo sé que Dios nos ha dado su Santo Espíritu y que en Él nosotros tenemos toda la provisión y que nosotros tenemos la fuerza para acudir al Señor. Pero hemos de hacerlo, hermano. Hemos de hacerlo. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces el Señor a estos tibios, el Señor les dice la verdad. El Señor les dice la firme. Les dice, tú eres un desventurado, miserable, eres un pobre, un ciego y estás desnudo, hermano. Y el Señor le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, mis hermanos, el Señor de manera misericordiosa le habla a su iglesia y le dice que compre oro refinado en fuego, que a pesar de que ellos tenían una prosperidad material, para Dios no eran ricos. Recuerden que la Odisea era una ciudad bien rica donde había muchos banqueros. Y también les dice que compre vestiduras blancas para vestirse y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La Odisea, hermanos, es una iglesia que está peor que Sardis. ¿Saben por qué? Porque Sardis, el Señor le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y después le dice, pero he hallado unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Entonces, hermanos, Sardis, los de Sardis, estaban vestidos, pero manchados. Pero estaban vestidos. Los de la Odisea ante el Señor estaban desnudos. A ver, hermanos, ¿qué prefiere usted? ¿Qué le da más vergüenza? ¿Andar en la calle, andar vestido pero con el pantalón manchado? ¿O andar desnudo? Por supuesto que andar desnudo. Porque Sardis tenía obras, pero no eran perfectas. Pero la Odisea no tenía nada. No tenía nada, hermanos. Entonces, el Señor los insta a ellos
a que ellos, habiendo recibido la gracia de Dios, no abusen de la gracia de Dios, sino que, dado que Cristo ya se ha sacrificado por ellos y por nosotros, pero sigamos en conocer al Señor y nos decidamos de corazón a seguirlo. Lo que dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Es decir, el yo y mi casa serviremos a Jehová. Lindo versículo, y lo pone, está en los panes de vida. Aquí miren, esto es lo que acá se conoce como pan de vida, que uno saca uno, amén, y lee un versículo precioso. Y a veces acá en los panes de vida uno saca un versículo y le sale ese, y yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero a nivel de iglesia, ¿cuándo lo vamos a decidir? ¿Cuándo serviremos a Jehová? ¿Cuándo volveremos nuestros corazones al Señor? ¿Cuándo tendremos en nuestros hogares reuniones familiares que no dependen de las reuniones online? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tomar determinaciones por Cristo? Determinaciones firmes por el Señor. De oír su voz y decir que el Señor no nos quiere tibios. No quiere que el trajín del afán nos coma la palabra y el corazón y después despierte a los 70 años y me di cuenta que me farrié toda mi vida porque no escuché al Señor a tiempo. ¿Cuándo lo vamos a decidir? Varones, varones, ¿cuándo vamos a decidir ser estudiosos de la palabra del Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a poner la Escritura en nuestro corazón? ¿Qué están esperando? ¿Están esperando morirse? ¿Qué estoy esperando yo? ¿Estoy esperando enfermarme y morirme? ¿Qué rayos estamos esperando, hermano? ¿Hasta cuándo? Si la palabra del Señor no es una opción, no es que yo diga, no, si yo quiero nomás, no, 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 es una obligación, hermanos, que la mandó el rey. El rey nos mandó un edicto celestial, una carta, que es su palabra. Y no para que nosotros dijéramos, no, ya, cuando tenga tiempo nomás, no. Es un deber, es una obligación, es una responsabilidad. No es que si yo quiero, no, no, es una responsabilidad. Es que no la entiendo, pidámosle al Señor sabiduría. Si el Señor es nuestro maestro, todos los que comenzamos con la escritura, todos, no entendíamos nada, no entendíamos nada. Y todavía no entendemos nada. Pero lo poquito que entendemos, lo entendemos porque el Señor Jesucristo nos da algo de entendimiento para que podamos interpretar la escritura. Entonces, ¿cuándo nos vamos a nutrir? ¿Pero qué es lo que ocurre? La tibieza, el desazón, que el afán, que la rutina, que los quehaceres, que las dificultades, hermano. Y nunca tomamos nuestra responsabilidad. Ya al Señor le vamos a tener que rendir cuenta, hermano. Vamos a estar nosotros frente al tribunal de Cristo. Y Cristo quiere que frente a su tribunal nosotros nos presentemos con alegría, con gozo. Él quiere que nos presentemos delante de Él con gran alegría. Él quiere preservarnos con gran alegría. Él no quiere reprendernos en su tribunal. Por eso, hermano, para que no seamos juzgados por el Señor, tenemos que nosotros ahora juzgarnos. Ahora tenemos que juzgarnos. Ahora tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, he desperdiciado la mayordomía que tú me diste, el servicio. He gastado tiempo en otras cosas, pero ahora, Señor, dado que aún estoy vivo, me concedes una nueva oportunidad. Y nos volvemos al Señor. Y que el Señor nos toque, hermanos. Que el Señor nos inunde con su corazón y con su amor. Hermanos, lo que yo le estoy diciendo, hermano, y lo que me está diciendo el Señor a mí, es amor. Oye, el hermano nos trata re mal y después nos dice que nos ama así. Pero yo no estoy tratando mal a nadie. Hermanos, yo estoy hablando de lo más importante. Estoy hablando de Jesucristo, el más importante. Hermanos amados.
Entonces, ¿qué le pasó a esta iglesia en la Odisea? Se vieron envueltos en un estilo de vida, de conformidad, de prosperidad, en el cual Cristo quedó afuera. Cristo quedó relegado. Y por eso al final el Señor quedó diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué queremos para nuestra vida? Hoy, para adelante. ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Queremos un cristianismo mezclado? ¿Un cristianismo que se queda ahí nomás, reunión por reunión y después uno sigo con lo mío? ¿O un cristianismo real como el que tenían los apóstoles, donde su vida personal era Cristo, hermano? Y ahora quiero hablar un poco de la prosperidad y de la riqueza en sí. Hermanos, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones que van a significar incluso ganar menos dinero. Vamos a tener ofertas laborales y quizás muchos de nosotros podríamos en este momento, en lugar de estar reunidos acá, estar ganando millones de pesos, oportunidades que tuvimos y un montón de cosas. Pero a veces, hermanos, es necesario tomar ciertas decisiones que van a significar un menor ingreso económico hasta cierto punto, pero van a significar una facilidad para que podamos dedicarnos a lo del Señor. Tal vez tengo un trabajo y me ofrecen otro, y el otro yo lo rechazo por causa de Cristo. Voy a tener uno nomás, voy a ganar menos, pero voy a tener también espacio en mi vida para el servicio, para el amor, para la oración, para escudriñar, para visitar. Entonces, mis hermanos amados, cuando tengamos ciertas oportunidades o ciertas opciones laborales, no nos volvamos locos. Lo que tenemos que hacer es buscar al Señor para que Él, en su palabra, para que Él, en su espíritu, en la paz de su espíritu, nos guíe a la verdad y nos confirme y nos diga, sí, acéptalo. O nos diga, no, no quiero ese trabajo. O nos diga, ya es tiempo de que te vayas de ahí. Para eso hemos de buscar al Señor. Pero si solamente nuestra brújula, nuestro motor para todo es solamente cuánto dinero voy a ganar, entonces me va a pasar lo que le pasó a Lot. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Lot? Eso lo pueden leer ahí en Génesis 13. Génesis 13. ¿Ah? Cuando Lot se separó de Abraham. ¿Y qué le pasó con Lot? Dice la escritura que él alzó sus ojos, que miró la llanura, que era como el Edén, y dice que fue plantando sus tiendas, y cada vez se fue instalando más cerca de Sodoma, porque Sodoma era una ciudad próspera. Cada vez más cerca de Sodoma. O sea, Lot comenzó con un inocente acto, chiquitito, un inocente acto de ver un pastito lindo para instalarse, y terminó instalando sus tiendas y al final su casa en la mismísima Sodoma. Y por culpa de eso perdió a su mujer, porque después cuando salieron de la ciudad su mujer se convirtió en estatua de sal, perdió gran parte de sus bienes y además sus hijas se pervirtieron, porque después cuando escaparon a la montaña y se fueron a la cueva, las hijas pensaron que no había varones, pero en lugar de esperar en el Señor, le dieron vino a su papá, lo embriagaron y él no se dio cuenta de nada y las dos quedaron embarazadas. ¿Cómo comenzó? Pero Lot era un hombre justo, o sea, Lot en su tiempo fue un justo, porque más allá de todo eso, Lot vivió igual piadosamente. Lot fue un justo, pero tuvo consecuencias en su vida personal. Pero ¿cómo comenzó el declive de Lot? ¿Cómo empezó la pendiente hacia abajo? De estar con Abraham, el padre de la fe, todo comenzó porque Lot se guió por lo que sus ojos lo llevaron.
Acá hay un pasto bonito, aquí las ovejas van a estar, pero súper bien. Nada, nada de que edificó un altar a Jehová, nada de que consultó a Jehová, nada de que le pidió consejo a Abraham, no, nada de eso. Lot, simplemente por su propio beneficio personal, por su propia prosperidad personal, guió a su pueblo, a su gente y a su familia a Sodoma. ¿Por qué? Porque empezó con una simple vista de ojos. Deseó como lo hace un mundano. Hermano Israel, Se silenció. ¿puede repetir lo último que dijo que se había silenciado? ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde escucharon? La vista de... Ah, ya. Entonces, mis hermanos, Lot siguió como cualquier mundano simplemente por lo que le era bonito para su carne, para sus ojos, pero no hubo nada de consultar a Jehová, de Abraham, de postrarse, de edificar un altar, no, nada de eso. Entonces, mis hermanos, no, nosotros nos vamos a hacer como el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan lo que le pasó al pueblo? Cuando iban a preguntarle a los adivinos, a los muertos, y los profetas los tuvieron que reprender a Israel, ¿se acuerdan? Y básicamente los profetas lo que le dijeron al pueblo fue, oye, ya, pues paren el show. Si acaso ustedes no tienen un Dios, a Jehová, a quien le pueden consultar, y le andan preguntando a los adivinos, le andan preguntando a los muertos. Y cuando uno lee eso, uno piensa que uno no le ha consultado a los muertos, y no es así. Nosotros a veces sí le hemos consultado a los muertos. Porque déjenme decirle que un muerto no es solamente alguien que ya murió físicamente, sino que un muerto también es un impío, un mundano que no conoce al Señor y que está en sus delitos y pecados. Por eso que el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por lo tanto, a veces también nosotros, antes que consultar la sabiduría de los hermanos, la sabiduría del Señor, de Dios mismo, hemos ido a consultarle a los muertos respecto de nuestro destino, de nuestras decisiones, a los psicólogos, y no a Dios. Entonces, ¿hemos consultado a muertos? Cada uno sabe. Entonces, hermanos, Dios es todopoderoso. Dios nos tiene en su mano. No es necesario que seamos tibios y que nos afanemos y que dejemos que el engaño de la riqueza y del afán nos turbe. Vayamos en todo momento al Señor y démonos cuenta, hermano, cuando nos hemos vuelto autosuficientes, cuando vivimos nuestra rutina cotidiana, pero sin Cristo. Tibieza. Y para ir terminando, me gustaría decir una palabra también para todos, pero principalmente también para los jóvenes. Aquí en Chile hay como un chip instalado. Bueno, no un chip, ojalá que no, pero como que estamos robóticamente programados, aún siendo cristianos, para cuando un joven cumple 17 años, 18, le decimos, ya, oye, ¿y qué vaya a estudiar? No le decimos, hermano, ¿qué te ha mostrado el Señor? ¿Vas a trabajar este tiempo? ¿Vas a tener un oficio? ¿Vas a predicar? ¿Qué has conversado con tus papás? No, nada de eso. Como que no tuvieran un Señor, vamos y de frente les preguntamos, ¿cómo te ha ido en el colegio? Bien, salí de cuarto medio. Ah, sí, qué bueno. ¿Y qué vaya a estudiar? Robots programados por el sistema. ¿Por qué, hermanos? Y, hermanos, yo sé que este es un tema que cada familia tiene que conversar con sus jóvenes y yo no estoy en contra de estudiar una carrera en sí. No, para nada. Pero aún eso, sometámoslo al Señor. Sometámoslo al Señor. ¿Es bíblico lo que estoy diciendo o encuentran que estoy yéndome al extremo? Simplemente estoy diciendo que una decisión como esa la sometamos al Señor. A lo mejor el Señor quiere que tenga un oficio, un negocio, no sé, con la mamá o con el papá y capaz que sea hasta 3 veces más próspero que
No lo sé, yo no sé nada. Solo le estoy diciendo, busquemos al Señor para eso, porque son decisiones importantes. No como robots programados, no voy a estudiar, no porque tengo que estudiar. Es que la presión de los medios, la presión de mi amigo, de mi familia, ¿no? Para los papás y para los jóvenes, conversen el tema. Y vean la mejor opción ante los pies de Cristo. Postrémonos ante Cristo y preguntémosle, Señor, ¿qué pasa con esto? Y otra cosa adicional, que esto sí queda para todos. Yo sé ya que hemos estado un tiempo compartiendo, pero con esto voy a ir terminando. Solamente les quiero mostrar 2 versículos para hacerlos pensar en algo. Ya, Génesis, por favor, hermanos. En Génesis, vamos para allá, por favor. Génesis capítulo 46, en el verso 34. ¿En el verso cuánto? Lo estoy diciendo. Génesis 46, verso 34. Ya. Dice, este es el contexto cuando Jacob y su familia entran en Egipto. En Egipto. Dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Miren, para los egipcios era objeto de menosprecio que yo dijera soy un pastor de ovejas. Si yo iba a una entrevista de trabajo o entregaba un currículum y el entrevistador me pregunta, buenas tardes, don Israel, adelante, ¿usted en qué trabaja? ¿Qué hace usted? No, yo soy pastor de ovejas. Y el entrevistador responde, pastor de ovejas, ya, lo llamamos, lo estoy llamando. ¿Ya? Algo así habría sido. El pastor de ovejas era abominable en Egipto. Probablemente por ahí dicen que porque eran nómadas, no eran de confianza, que eran ladrones, o porque las ovejas se comían el pasto, bueno, da lo mismo. Ya, en Egipto, un pastor de ovejas menospreciado socialmente. Ningún egipcio quería ser un pastor de ovejas. Éxodo 3, vamos a Éxodo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Qué les parece? Moisés se crió y se educó como un hebreo por su mamá, pero después fue llevado al palacio. Y en el palacio Moisés se crió como un egipcio. Y nosotros vimos que los egipcios menospreciaban a los pastores de ovejas. O sea, Moisés en el palacio, lo último que él se hubiese imaginado es que él iba a ser un pastor de ovejas. Pero acá en Éxodo 3, nosotros vemos que Moisés llegó a dedicarse a un oficio que cuando él estaba en Egipcio era un oficio menospreciable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, por causa del llamamiento, incluso hasta de la obra de Dios y del propósito personal para cada uno, puede ser incluso que terminemos haciendo o trabajando en algo que nosotros no pensamos trabajar en eso, o algo para lo cual nosotros no estudiamos. Tal vez estudiamos 4, 5, 6 años en una carrera y después Dios, en estos cambios que da la vida en Cristo, puede ser que terminemos, no sé, siendo pescadores.
agricultores u otra cosa que no nos imaginábamos, como Moisés, en un palacio, y por defender al pueblo de Israel terminó viviendo en el desierto criando ovejas. Entonces imagínense los amigos de Moisés, oye, ¿supiste la nueva o no? ¿Sí? ¿Supiste la nueva que publicaron en Facebook? Sí, ¿cuál? Moisés está siendo pastor de ovejas. ¡Ah! ¿Pero cómo? ¿El príncipe Moisés ahora está pastoreando ovejas? No, pero ¿cómo tanto? ¿Me entiendes? Oye, ¿qué fue el hermano que estudió medicina tantos años? No, ahora está vendiendo fruta en la feria. Pero esa frutita la está vendiendo porque Cristo lo llevó a eso. ¿Qué haría una iglesia tibia? ¿Qué haría un cristiano tibio? ¿Vería eso? Se burlaría, lo menospreciaría en su corazón a ese hermano y diría, uy, pero el hermano, pero ¿cómo terminó en eso? ¡Uy, qué asco! ¡Ah, qué horrible! Pero un cristiano espiritual, un cristiano no tibio, ve más allá y dice, bueno, si Cristo lo llevó a eso, aleluya. Entonces también, hermano, por causa de Cristo, y no es que esté en contra de la riqueza ni de estudiar como lo dije, pero por causa del Señor tenemos que poner atención al Espíritu. Cada uno. Quizá no va a ocurrir con muchos de nosotros, pero tal vez sí. Y si el Señor nos lleva a eso, escuchemos al Espíritu. Porque tal vez uno dice, pucha, pero es que me voy a dedicar a otra cosa que, para lo cual no estudié, qué vergüenza, y después todos me van a preguntar y van a ver que como que estoy haciendo otra cosa. ¿Qué importa? ¿A quién le importa? Si alguien llegase a recibir esa instrucción del Espíritu Santo, aleluya, sígala ya el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Dificultades pueden haber, sí, pero su voluntad es agradable y perfecta. Entonces, mis hermanos, no sigamos decidiendo en virtud del dinero exclusivamente. Sigamos decidiendo por los intereses de Jesús, por los intereses de Jesucristo, por los intereses del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Creámosle al Señor, creamos al Señor, creámosle al Shaddai, al Todopoderoso, a Jehová Jireh, al Jehová tu proveedor, creámosle al Señor, y con gozo, y no con amargura de espíritu, porque quizá algunos también tomaron decisiones parecidas a esa, o se dedicaron a la obra, pero viven amargados, y viven y dicen, oh, pero quizá yo hubiese prosperado más, o tal vez no hubiese pasado tantas dificultades. Hermanos, con gozo, con alegría. ¿Por qué? Porque la vida es para Dios. La vida es para Dios. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, hermanos. Entonces, mis hermanos amados, antes que el prestigio, antes que el éxito personal, antes que la riqueza, antes que todo eso, está el propósito de Dios. ¿Y el propósito de Dios cuál? Edificar su iglesia, edificar su casa, construir la fe en los hermanos, construir la fe. Que los que no creen, crean, y que los que ya creen sean edificados y sean confirmados en la fe en la cual ellos ya creen. Esa es la obra de Dios. Así que, hermanos, yo adoro al Señor Jesucristo porque el Señor venció todo eso. Venció todo eso. Y Él en su vida fue menospreciado. Los fariseos se burlaban de Él, pero Él siguió al Padre. Entonces, hermanos, no claudiquemos entre dos pensamientos, sino que sirvamos al Señor, trabajemos, cumplamos nuestros quehaceres diarios, pero también, hermanos, que el Espíritu nos guíe y nos lleve a darnos cuenta cuándo mi ocupación, mi quehacer diario, dejó de ser ya quehacer diario normal y se transformó en afán. Se terminó convirtiendo en Sodoma. Se terminó convirtiendo en una autosuficiencia. Se terminó convirtiendo en un yo no necesito al Señor. Nosotros deberíamos decir,
Si Dios quiere, haremos esto, aquello. Pero no decirlo de la boca para afuera. Eso es fácil. Uno piensa que con eso ya cumplo el versículo. No. Si el Señor quiere, es someter esa decisión al Señor a tal punto que el Señor me pueda decir que no. O me pueda decir que sí. Hermano, el Señor no quiere una iglesia tibia. ¿Cuál es la solución? Tenemos que ir al Señor. Porque en Cristo nosotros obtenemos la verdadera riqueza espiritual. En Cristo nosotros recibimos colirio en nuestros ojos para ver. Él nos abre la vista. En Cristo nosotros, hermanos, tenemos vestiduras blancas. En Cristo tenemos acciones justas de los santos. A pesar de que muchas veces esas acciones justas de los santos, en ciertos contextos puede ser una estupidez y una ridiculez para el mundo. Y también para los cristianos que tienen su mente carnal, conforme al diablo y no conforme a la mente de Cristo. Pero para el Señor y para el Espíritu Santo, no. Así que, hermanos, vamos al Señor, reconozcamos que tenemos necesidad de Él, que no somos autosuficientes, que lo necesitamos día a día, y roguémosle al Señor que Él nos dé el sustento y el abrigo, y como oró, ¿se acuerdan? Creo que fue el rey Agur, ni mucho que me aparte, ni muy poco que blasfeme. Pero ahí estamos. Si Dios quiere prosperar a alguien, lo puede hacer, amén. En el trabajo honrado, amén. Pero ¿cuál es nuestro deseo? ¿Vamos a ser como Moisés? Moisés que no escatimó el ser igual a Dios como cosa, Moisés no escatimó ser igual a Faraón como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose esclavo hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy hablando de Moisés, aunque sé que el pasaje habla de Cristo. Moisés se despojó de sí mismo, no estimó ser igual a Faraón como cosa que aferrarse. Y Moisés murió con muerte de cruz. No, pues hermanos, lea Deuteronomio, pues si dice que Moisés murió en el monte y Dios lo enterró. ¿Sí? Pero el alma de Moisés había muerto mucho antes, cuando dejó Egipto. Ahí murió Moisés. El resto de la muerte física fue un trámite, pero el Moisés real murió mucho antes. Murió a sus pasiones y deseos porque él no quiso disfrutar los deleites temporales del pecado, sino que prefirió el vituperio de Cristo. Y lo mismo va para nosotros, hermano. Si los hombres del Antiguo Testamento se entregaron de corazón a Jesús y hombres del Nuevo Testamento se entregaron de corazón a Jesús bajo el régimen del Nuevo Pacto, es porque nosotros, hermanos, podemos vencer. Podemos vencer, debemos acudir al Señor con disposición a obedecer lo que Él me muestre en su espíritu. Y lo que te está mostrando, lo que me está mostrando en mi espíritu, obedezcámoslo. Y escudriñemos la Escritura para juzgar si ese sentir es conforme al Señor. Pero cada uno sabe. Y todo aquello que causa tibieza, para afuera. Con sabiduría. Con Cristo. Cristo nos pone en orden. Él nos guía. Él es nuestro Señor. Jesucristo es nuestro pastor. Jesucristo es nuestro amo. La paz y el favor inmerecido sea con todos nosotros, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Y dudas? Tienen mi WhatsApp. Amén.